les bendiga, amados hermanos. En esta hora, ¿verdad? Estamos reunidos en su nombre para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Les damos las bienvenidas y en estos momentos dispón tu corazón, todo tu ser para poder alabarle. ¿Qué les parece si oramos? Amado Dios, te damos toda la gloria, Señor, y gracias por permitirnos estar reunidos nuevamente en tu nombre. Preparamos nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, amado Dios, para poder glorificar tu precioso nombre. En estos momentos toma control de este tiempo, Señor, y ya declaramos un tiempo hermoso, un tiempo donde tu nombre será glorificado y levantado. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahí dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Ahí acompáñame con tus palmas. Así es, Señor. Yo
Aleluya. Oh, amado Dios, aquí está nuestro corazón, Señor, ante ti. Tú eres lo que anhelamos, Señor. Es por ti que estamos aquí, papito hermoso. Ahí levanta tus manos y empieza a adorarlo. Así es, papá. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo. Yo voy a decirte que te quiero. Jesús, es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo. Yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado. Y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, yo me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto.
estamos, Señor, contigo. Te adoramos, te glorificamos, amado Dios. Y queremos ver tu gloria, Señor. Más que todo, Dios, queremos ver tu gloria en nuestras vidas, amado Rey. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, te apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, te apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria. Necesitamos de ti, Señor. Queremos ver tu gloria. Oh Espíritu Santo. Recibe toda la gloria, mi amado Dios. Solo tú eres digno, mi Señor. Y aquí está nuestro corazón, Señor. Así como hemos cantado, Señor, tu corazón en nuestras vidas, oh Dios. Te glorificamos, te exaltamos. Recibe toda la gloria, la honra y el honor, porque solo tú la mereces. Aleluya. Exalta a tu Dios, exáltalo, exáltalo. A eso nos ha escogido, para poder rendir esa adoración y exaltación ante Él, solo a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos el tiempo a nuestra hermana Alejandra. Preparemos nuestro corazón para poder recibir de ese pan de vida, ese pan que nos alimenta en nuestro interior para seguir adelante. Aleluya. Hola, ¿qué tal? Qué hermoso tiempo de haber alabado y adorado juntos a Dios. Hermana Lupita, Ministerio de Alabanza, muchas gracias. Es una bendición poder adorar juntos al Señor en este tiempo y siempre. Esta semana ha sido muy especial y quiero compartirles que tuve la oportunidad, tuvimos mi esposo y yo la oportunidad de compartir con un amigo que es doctor. Y él dijo algo que se me quedó muy grabado. Él decía, en este tiempo como médicos
nos enfocamos a cuidar los pulmones de la gente y yo decía a él, algunos detalles importantes que tuve tenían que ver con el corazón. Entonces yo me di cuenta, decía el doctor, que en el área del corazón solo Dios es el que puede sanar. Y eso se me quedó muy grabado porque yo decía, es verdad, Dios tiene el control de todo en medio de este tiempo, pero esas áreas del corazón solo Dios sana. Entonces que alguien pudiera reconocer la mano de Dios en este tiempo, pues es maravilloso. Y yo entendía nuestro papel como hijos de Dios tiene que ver con qué tanto entonces, si nosotros sabemos que Él es el que sana, nuestro papel es estar en la brecha a favor de su pueblo, intercediendo por ellos. Y casualmente también en esta semana tuve una llamada muy especial de una amiga, una sierva muy amada, y Dios le ponía una palabra en su corazón para mi vida y para un ministerio especial. Y entonces este ministerio tiene que ver con la intercesión. Dios nos ha estado hablando de la intercesión. La última vez que compartí con ustedes hablamos de la importancia de la oración y Dios sigue hablando. Y entonces en la lectura de esta semana estamos leyendo el libro de Ezequiel y Dios vuelve a hablar a mi corazón. Entonces Dios fue confirmando diferentes cosas para que nosotros podamos entender que tenemos un papel muy importante como intercesores, y el título de este mensaje es ¿A quién escucha Dios? Y nos vamos a basar en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo todo el versículo, todo el capítulo, y vamos a hablar de 6 puntos importantes. Número 1, en todo el capítulo vamos a hablar, número 1, ¿cómo estaba la condición de los líderes y del pueblo en ese tiempo? Recordemos que una porción del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y es cuando está Ezequiel ahí y le da un mensaje. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 1, vamos a empezar a leer, y dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Lo primero que nosotros podemos ver en este pasaje es que eran los líderes. Eran los ancianos, era alguien de autoridad los que se estaban acercando a buscar la palabra de Dios, pero entonces Dios nos deja ver claramente la condición del pueblo, y aquí dice que el pueblo se enfrentaba a 2 situaciones principales. Número 1, la idolatría, y número 2, dice que delante de sus ojos ellos se habían puesto su mirada más bien en aquellas cosas que desagradaban a Dios. Yo encontré varias versiones que tenían que ver con esto, de poner sus ojos en aquello que les llevaba a hacer lo malo, se habían entregado a cosas que los apartaban de Dios. Y nosotros entendemos que la idolatría hoy en día y siempre es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. El pueblo estaba en una situación mal, delante de Dios, desagradable, y tal vez como la condición en la que el mundo del día de hoy se puede encontrar. Entonces dice aquí que algo muy importante es que el pueblo dejó de escuchar a Dios. El pueblo dejó de escuchar a Dios y se empezó a envolver y en hacer cosas que ellos consideraban que estaban bien. Ahora, número 2, la segunda cosa que quiero hablarte que encontré en este capítulo es ¿qué espera Dios de su pueblo? En medio de un pueblo perverso que está haciendo cosas desagradables, Dios, mira, dice en el versículo 6, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Entonces está diciendo aquí Dios 2 cosas importantes: conviértanse.
Es el tiempo de convertirse, convertirse significa volver a Dios, volver a casa, cambiar de opinión. Yo estaba haciendo algunas cosas que yo creía que estaban bien, pero Dios dice, vuélvanse, conviértanse y nos tenemos que convertir ¿de qué? De vuestras abominaciones. ¿Qué son abominaciones? A lo mejor tú te estás preguntando, ¿qué son abominaciones? Abominaciones, yo puse aquí 4 cosas. Abominación es algo repugnante moralmente. Dice aquí que también tiene que ver con la idolatría. 3, con la inmoralidad sexual y la maldad. El pueblo en ese tiempo se había envuelto en cosas desagradables delante de Dios y había lastimado el corazón de Dios. Y entonces dice que esto provocó un juicio. La raíz de todo esto es el pueblo se alejó de Dios. Mira, número 3, te quiero hablar de que sus siervos dejaron de escuchar a Dios. Aquí encontré algo muy interesante que me llamó mucho la atención en el versículo 9 y dice, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Eso fue impactante para mí, entender que está diciendo Dios, cuando ellos vengan y me busquen y quieran hablar conmigo a través del profeta, este profeta les va a hablar mentira. No les va a hablar verdad. Ahora, ¿qué provoca que un profeta fuera engañado? Y aquí dice, el profeta fuere engañado. Eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú y yo somos voz de Dios en un momento dado. Compartimos la palabra, hacemos cosas guiados por Dios, pero aquí dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque el profeta fue engañado. Entonces esto me hacía pensar, ¿qué podemos hacer o estar dejando de hacer que pudiéramos en un momento dado ser engañados? Aquí dice, lo primero que podemos ver es que Dios permite que un espíritu malo se apodere de él. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo del 19 al 23, pero les voy a leer exactamente nada más el 23, dice, ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y te ha decretado el mal en contra tuya. Dios permite entonces muchas veces que los profetas hablen mentiras, hablen engaños, y esto tiene una raíz importante. Lo primero es que esto sucede cuando el profeta se enaltece en su corazón. Cuando el profeta dice que tanto, Dios permite que el profeta se enaltezca tanto que vea visiones de su propio corazón exaltado. Recordemos que el principio satánico tiene que ver con el orgullo. Entonces dice aquí que el profeta se enalteció tanto que empezó a tener visiones de su propio corazón enaltecido, y eso lleva a decir palabras y profecías que no vienen de Dios. Entonces, qué importante para nosotros el día de hoy que aprendamos a que tenemos que estar conectados con el corazón de Dios. Dice aquí, alguna de las causas por las cuales el profeta era engañado era porque había rechazado a Dios. El hombre se apartó de Dios y no lo escuchaba, y entonces a causa de eso viene el pecado y la rebelión. ¿Cuántas veces tú y yo, esto me hace pensar, hemos dejado de escuchar a Dios? Hemos dejado de buscar a Dios en lo secreto. Tenemos que entender la manera en la que Dios nos habla. Número 1, Dios nos habla a nuestro espíritu. Recordemos, cuando el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, en esos momentos en los que tú estás hablando con Dios, en los momentos de adoración, en los momentos en los que estás orando, intercediendo, en un momento especial viene una palabra, un sentimiento. Dios te habla a tu corazón, el espíritu a tu espíritu. Pero también entendemos que Dios nos habla a través de la palabra, y qué importante que nosotros estemos conectados con el corazón de Dios, el oído afinado a su voz, porque es a través de la palabra que Él nos habla. Y número 3, estamos aprendiendo que también nos habla a través de una autoridad. Dios nos habla, si somos hijos, a través de los padres, a través del pastor, a través de las autoridades. Dios nos habla, y qué importante que nosotros siempre estemos conectados con el corazón de Dios. Dios siempre ha querido hablar, y Dios
Dios quiere fortalecer esa relación de comunión, de comunicación entre nosotros. Me impactaba que estos profetas, la causa principal por la que fueron engañados y empezaron a profetizar cosas que no venían de parte de Dios, era porque habían dejado de escuchar a Dios. Tú y yo tenemos la bendición de poder escuchar a Dios, de acercarnos, de saber que a Él le place escucharte, pero también que tú lo puedas escuchar y dejar que Él te guíe. Pero qué triste cuando nosotros dejamos de buscarlo. Tenemos hoy la palabra y hemos hablado de eso, hemos compartido acerca de lo importante de tener un hábito de estar escuchando a Dios, pero aún así seguimos batallando. Tenemos que volver a ese punto porque si no, mira lo que nos puede suceder. Número 4, aquí podemos ver otra cosa interesante en este pasaje, porque Dios tiene misericordia, Dios quiere que el hombre vuelva a Él, vuelva a tener esa relación estrecha con Él. Y entonces aquí yo encontré que el castigo por haberse apartado de Dios, por haber hecho lo malo, por poner sus ojos en las cosas que no agradan a Dios, eran 4, y le puse aquí número 4, los juicios de Dios a causa del pecado. Hay un juicio de Dios y mira qué interesante, porque esto pareciera como que un tribunal donde el juez es el Padre Celestial, donde el enemigo es el acusador. Nosotros podemos estar siendo los acusados, pero tenemos un abogado, un precioso abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Dios les está diciendo a su pueblo: hay un juicio, hay un castigo a causa del pecado que han cometido. Y son 4 que dice aquí la palabra. Dice, número 1, hambre. El primer juicio contra el pueblo, contra su pueblo amado, era el hambre. Cortarles la provisión económica. Dice aquí el versículo 13, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Hoy podemos ver que hay hambre, hoy podemos ver que hay necesidad. Tal vez en casa estamos batallando en la situación económica porque estamos viviendo una vida lejos de Dios. Decimos que conocemos a Dios porque este era su pueblo, el que decía que lo amaba, el que decía que tenía una relación con Él, pero se habían alejado y estaban haciendo cosas desagradables delante de Dios. Hoy el pecado puede provocar ese juicio en contra de nosotros. El segundo juicio contra el pueblo pecador, dice aquí, eran las bestias. Matan a los habitantes y dejan la tierra desolada. El versículo 15 dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. El segundo juicio tenía que ver con las fieras que venían, que destruían la tierra y que la iban a dejar desolada. Ahora, el tercer juicio era guerra. Un enemigo, un ejército enemigo que venía contra el pueblo de Dios. Versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Hoy nosotros enfrentamos luchas y estamos viviendo tiempos difíciles de guerra. Pleitos, contiendas, no solamente pleitos en casa, pleitos externos, nación contra nación, reino contra reino, tiempos difíciles. Y el inciso número 4, el cuarto juicio, era peste, epidemias, enfermedades, un tiempo difícil como el que estamos viviendo ahora. Versículo 19 dice, y si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. No podemos decir que esta situación que estamos viviendo de enfermedad sea causa de un juicio de Dios o no, no lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos asegurar es que el pecado trae consecuencias delante de Dios. Tarde o temprano el hombre que peca
trae consecuencias. Aquí la palabra es clara y nos está enseñando que hay un juicio a causa del pecado, pero entendamos la razón de todo este pecado. Es que el hombre, dice aquí, anoté algo interesante, dice: el ser humano hace lo incorrecto por razones egoístas. El hombre quiere su bien, busca su bien y egoístamente nos apartamos de lo que verdaderamente es bueno. Creemos que vamos a obtener cosas buenas en nuestro propio parecer, en nuestra propia opinión, y dejamos de considerar lo más importante, que es Dios. Dejamos de escuchar a Dios. Cuando tú y yo nos conectamos con el corazón de Dios, con los planes que Dios tiene para nosotros, nosotros podemos entender que los planes de Dios para nosotros son buenos, que Él dejó normas, estatutos y decretos para que nosotros podamos cumplirlas, no para que seamos esclavos, sino por amor a Él que podamos hacerlo, y porque ese es nuestro bien. Dios diseñó un plan maravilloso para nuestras vidas y ese plan es lo mejor que podemos hacer, pero el hombre cree que él puede vivir bien lejos de los planes de Dios y eso es imposible. Ahora, un punto fundamental en este pasaje para mí, y tiene que ver con este punto número 5, y es: ¿a quién escucha Dios? ¿A quién decide liberar Dios de este juicio? Y encontré que hay 3 hombres que me llamaban mucho la atención. Después de cada versículo que nos habla del juicio, habla de este mismo tema. Dicen, les voy a leer el versículo 20, que es el último, y dice: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia liberarían solamente sus propias vidas. Ahora, aquí nosotros tenemos que definir justo. ¿Quién es justo? ¿Qué es alguien que es justo? Justo es alguien que cumple sus deberes y tiene una conducta recta. Lo podemos resumir de esa manera. Pero nosotros aquí, a mí me llamó muchísimo la atención y fue lo primero que resaltó cuando yo estaba en la lectura en este pasaje de Ezequiel, porque dije yo, bueno, ¿qué cualidades especiales debieron haber tenido cada uno de ellos que Dios los considera justos? ¿Qué debieron haber hecho para que Dios los considerara justos? Y decir que, fíjense, nosotros si recordamos un poquito la historia, en Génesis habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra y está con Abraham diciéndole, bueno, aunque sea con 10 que encontrara justos, no la destruiría. Pero a estas alturas de lo que está viviendo el pueblo de Dios, dice, ni aunque estuvieran ellos, que son los más justos, yo salvaría al pueblo, solamente, ni a su familia. Solamente los salvaría a ellos, ni siquiera a nadie más. Entonces esto me hizo pensar, ¿qué hicieron ellos? ¿Quiénes eran? Nosotros podemos entender, número 1, vamos a ver quién era Noé. Noé, la palabra de Dios nos enseña que no había otro hombre como él. Vamos a Génesis capítulo 6 versículo 9. A ver, vamos a ver qué dice ahí. Acompáñenme. Génesis capítulo 6 versículo 9. Dice así, a ver. En la Nueva Versión Internacional, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente a Dios. Entonces, era un hombre justo, honrado y no había otro como él. Amén. Entonces, dice aquí, Noé vive en un momento muy difícil, muy especial, porque Dios le manda a construir un barco, le manda a construir un arca. La maldad del pueblo era tremenda y entonces Dios dice, lo voy a destruir, necesito que construyas un arca para que puedas salvar al hombre. Entonces, la característica que sobresale de Noé es que era un hombre obediente en medio de la oposición. Él tuvo que construir un barco sobre tierra firme. Imagínate lo que representaba para él, un hombre justo que vivió en un tiempo donde solo había una generación corrompida. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que 120 años le advirtió a la gente que iba a venir un diluvio y la gente no creía. Y además él tuvo la bendición de repoblar la tierra. Noé, un hombre justo, un hombre que vivió agradando a Dios. Claro, como todos pecamos, podemos ver que al final él tuvo un desliz, pero al final de cuentas se le reconoce como un hombre justo.
El segundo personaje interesante que resalta la escritura en este libro de Ezequiel es Daniel. Y Daniel capítulo 1, versículo 8 dice algo bien interesante que todos recordamos de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La historia de Daniel es un hombre muy interesante. A mí me apasiona entender que desde joven hasta muy adulto, él fue un hombre que siempre sirvió fielmente a Dios. Él vivía lejos de su pueblo, en un pueblo idólatra, en un pueblo arrogante, engreído, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero él siempre se mantuvo fiel y firme en sus convicciones. Hoy nosotros también vivimos en un mundo de maldad, en un mundo pervertido, en un mundo corrompido, pero qué importante que el mundo no nos jale, sino que en medio del mundo tú y yo siempre podamos dar testimonio y ser fieles a Dios, y pase lo que pase. Y esa fidelidad llevó a Daniel a puestos de autoridad, siempre tuvo un cargo importante y aún las autoridades lo honraban por la fidelidad con la que él amaba y servía a Dios. Entonces así nosotros, Dios hoy está buscando que tú y yo podamos ser como esos hombres de Dios, justos, fieles en medio de un mundo corrompido. Daniel no comprometió sus convicciones. Él recibió, además de todo esto, como si fuera poco, una recompensa, yo podría decirlo, ¿verdad? Una visión del curso de la historia y del final de los tiempos. El tercer personaje que encontramos aquí es Job. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1, que él era un hombre justo y recto también. Era un hombre justo. Él hacía sacrificios por sus hijos cada día por si alguno hubiere pecado. Y él se mantuvo fiel aún en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio del rechazo de sus propios amigos. Él manifestó esa paciencia y le otorga el título de hombre justo. Hoy nosotros posiblemente estamos luchando con la enfermedad, estamos luchando con el sufrimiento, pero eso no debe de alejarnos de Dios, sino al contrario, tenemos que permanecer fieles y firmes, haciendo lo que a Dios le agrada en medio de la adversidad para que podamos ser dignos delante de Dios. El ser humano, volvemos, hace lo incorrecto por razones egoístas. Hoy tenemos mucho que aprender a través de estos hombres de Dios. Pero quiero hablarte del intercesor por excelencia. Y esto es de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 6, el intercesor por excelencia. Y cuando nosotros hablamos de estos hombres que Dios considera especiales, entonces a mí me hace pensar que hay uno que es justo y que es conocido como Jesucristo el justo, y es nuestro abogado que está intercediendo por nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él es nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro amigo. Y el consejero es aquel que está contigo para ayudarte en los momentos difíciles. Es nuestro abogado porque está intercediendo a favor de nosotros, pero es nuestro amigo amoroso. Y tenemos que entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A través de esta obra es que nosotros hoy podemos ser considerados justos a través de Jesús. El hombre, tú y yo, habíamos pecado y seguimos pecando. Hemos pecado desde siempre. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es a causa de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que es que ahora nosotros podemos ser justificados. Él es el justo, el que cumplió toda la palabra, toda la ley, toda la obra de Dios. Y entonces dice que esa justicia vino a nosotros ahora cuando tú y yo creemos en ese sacrificio de Jesús y nos arrepentimos de nuestra pecaminosa manera de vivir. Es que entonces podemos ser justificados a través de Jesús. Y entonces el Padre, viene el diablo a acusarnos, este es pecador, pero Jesús pagó el precio de nuestra condena. Aquí estábamos hablando que el pueblo había pecado y había un juicio sobre ellos.
nosotros también hemos pecado y hay un juicio sobre nuestras vidas, pero Jesús pagó ese precio, Jesús pagó ese juicio, que es en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra libertad y de nuestra justicia, y es ahora nosotros podemos acercarnos delante del Padre y ser vistos como justos delante de Él a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es importante porque ahora decimos, bueno, ok, Jesús me hizo justo, pero yo sigo pecando, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero pecar, yo quiero vivir una vida que agrade y que glorifique a Dios. Pero es por eso entonces que ahora lo maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos que andar en esa vida, en el Espíritu. Maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Le honramos, le bendecimos y le damos toda la gloria a Él, porque hoy por eso es que podemos tener ese acceso directo al Padre. Restauró esa relación y es que podemos hoy alabar y bendecir su nombre. Pero ahora lo que Dios espera de ti y de mí en este tiempo es que podamos vivir esa vida que agrade y que glorifique a Dios. En Romanos capítulo 8, yo podría decir que Romanos es un libro precioso para mí y que el capítulo 8 es muy especial, y dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación, escucha qué interesante y qué precioso, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Había una condena para el pueblo de Dios. Iba a haber hambre, iba a haber bestias, iba a haber guerra, iba a haber peste. Y había una condena para el ser humano, pero ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces estar en Cristo Jesús? Significa estar unido a Él. Y al estar unido con Cristo por la fe, es que yo puedo estar libre del pecado, y es que yo puedo vivir una vida en santidad. Con luchas y tentaciones, sí, pero en victoria, porque Él es el que nos da la fuerza para poder obedecerle. La condena, Él nos hace libres de ser culpables, de ser castigados. Jesús pagó ese precio, ese castigo que nos correspondía a nosotros, y entonces ahora esta justicia divina es que es dada a cada uno de nosotros como creyentes. Anoté algo aquí: Jesús el justo nos ha justificado para que no pequemos más y nos convirtamos en intercesores a favor de otros. Es interesante porque yo entendía algo. Dios buscaba a alguien justo, y aunque hubiera justos, no dice, el castigo era irrevocable, pero Dios en su gran misericordia siempre está buscando que el hombre se arrepienta, que el hombre vuelva a Él. Conviértanse, les decía, conviértanse, arrepiéntanse de sus abominaciones. Y hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros: vuélvanse, arrepiéntanse de aquellas cosas que están haciendo que saben que no me agradan, porque hemos dejado de escuchar a Dios, y entonces empezamos a vivir conforme a nuestra propia opinión, haciendo lo que a nosotros nos parecía bien, pero al final de cuentas eso lo único que ha provocado es alejarnos de Dios. Y hoy Dios nos está llamando a que volvamos a Él, pero no solo a que volvamos. A la hora de que tú vuelves a Él, Él te vuelve a santificar, te vuelves a tener una relación digna, y entonces es que tú te puedes convertir en un intercesor a favor de los otros. El libro de Ezequiel nos sigue hablando de este pasaje tan importante, que Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha, a interceder entre Dios y el pueblo a favor de ellos. Es otro tema muy profundo que podríamos hablar, pero es importante que nosotros retomemos ese ministerio importante que Dios nos ha dado. ¿A quién escucha Dios? Dios escucha a los justos. Dios escucha a alguien que ha sido justificado y que permanece en esa vida que le agrada a Dios. Hoy nosotros podemos ver algo bien interesante. Me gustaba mucho descubrir y recordar que Jesucristo, más bien Melquisedec, es tipo de Jesucristo.
Y Melquisedec era el rey de Salem, y Melquisedec dice la palabra que es el sacerdote que permanece para siempre. Y Melquisedec significa, al igual que Jesús, rey de justicia. Melqui, rey de, y Sedec, justicia. Jesucristo es nuestro rey de justicia. Entonces tenemos que estar en Cristo Jesús, permanecer en Él, amándole, conociéndole con todo el corazón. La palabra de Dios nos enseña que ahora nosotros, lo que iba a hacer Dios en nuestras vidas, fíjate qué interesante, en el capítulo 2 de Romanos 8, el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pueblo de Israel no pudo cumplir la ley, no podía, y para nosotros era difícil cumplir la ley. Por eso es que ahora dice aquí: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos ha librado el Espíritu Santo? Nos ha librado, como dice aquí la Escritura, del pecado y de la muerte. Pero también algo precioso es que nos capacita para cumplir la ley de Dios. El Espíritu Santo es el que te capacita a ti y a mí para que podamos cumplirla. Y esto nos da la fuerza para vencer a esos deseos de la carne. Hay una lucha constante, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos vencer. Y ahora, aquí algo interesante es que ¿cómo es que esto lo hace posible? Porque dice la palabra desde antes, dice: y pondré mi ley en su corazón, las tablas de la ley en el corazón. Dios ahora está poniendo por su Espíritu en nosotros la ley, pero ahora en nuestros corazones el Espíritu Santo vive en nosotros, y entonces ahora es que nosotros podemos vivir esa vida en libertad, esa vida en victoria. El versículo 3 de Romanos 8 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la justicia de la ley? La justicia de la ley tiene que ver con los pensamientos, con las obras, con los hábitos, con tu manera de pensar. Ahora Dios espera que a través de ello nosotros podamos vivir esa vida justa delante de Él. Pero ¿sabes qué? No es una obligación, no es una imposición, es el resultado del amor que tú tienes hacia Dios, correspondiéndole al gran amor que Él te tuvo primero. Ahora nosotros tenemos que entender: las personas sin Cristo siguen bajo la obligación de cumplir la ley. Siguen bajo esa obligación. Por eso es importante que tú y yo nos convirtamos en intercesores, y que también nos convirtamos en esa voz de Dios, llevando ese mensaje de salvación a aquellos que están condenados a causa de que están desobedeciendo a Dios, viviendo todavía bajo la ley. Solo a través de Jesús es que podemos vivir en este tiempo glorioso de la gracia maravillosa de Dios. Lo que la ley no pudo lograr, anoté algo aquí, el Espíritu Santo lo hace al escribir la ley en nuestro corazón. Es en nuestro corazón que la escribe. Entonces, termino con esto. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, tiene que haber una manifestación del fruto de esa, lo voy a leer aquí, dice: el Espíritu Santo mora en nosotros y manifestará el fruto que produce en nuestra vida. Fruto digno de arrepentimiento, fruto que agrada a Dios. Empezaremos a reflejar el carácter de Cristo, a ser más como Él. Eso es vivir una vida justa. El resultado de haber creído en Jesús, de haber confesado como
que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y creer en eso, en esa obra maravillosa que hizo en nosotros, es por lo que ahora nosotros podemos acercarnos a Él con toda libertad, para darle la gloria y la honra que Él se merece, para adorarlo, para estar aquí y algo muy interesante, para estar a favor de su pueblo, para interceder. Dios está levantando como nunca antes un pueblo de siervos y siervas que se levanten a interceder, a clamar por su pueblo. Los tiempos que estamos viviendo son malos y solo Dios puede hacer la obra, y Dios la hace a través de la intercesión de su pueblo. Dios nos ha escogido como un pueblo de siervos intercesores, un pueblo de guerreros y guerreras que pelean por su pueblo. Pero es necesario que podamos vivir en esa vida justa que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora que sabes? Es importante que tú te mires, que tú escudriñes tu corazón, que tú puedas reconocer qué tan cerca o qué tan lejos has estado de Dios. El principal problema del pueblo de Dios en este tiempo, los profetas, las autoridades, dejaron de escuchar a Dios. Escuchar a Dios tiene que convertirse en tu deleite. Y tienes que creer que de verdad lo que Dios te dice es lo mejor para ti. Y cuando tú puedes escuchar a Dios, entonces es que puedes obedecerle. Y eso es lo que te permite que tú lo sigas escuchando y que ahora Él te escuche cuando tú te pares a interceder a favor de otros. Es por Jesús. Es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y en esta hora vamos a adorarlo. ¿Qué te parece si lo adoramos juntos? Reconociendo que Él es el Rey de justicia, que Él es el Rey de verdad, que con su sacrificio en la cruz abrió el camino que nos lleva hacia el Padre, que restaura la relación y que nos permite volver a tener acceso directo, comunicación con Él, deleitándonos. Que cuando Dios diga, mire la tierra y busque a uno justo, Dios te puede encontrar a ti y a mí. Y no solo justo, sino que nos encuentre clamando, intercediendo por aquel que está en necesidad. Que ponerte en la brecha, que interceder por otros se convierta en tu pasión diaria. Que no pase un día de tu vida sin que tú estés intercediendo, viendo la mano poderosa de Dios obrando a favor de su pueblo, tan conectado con el corazón de Dios, sabiendo sus planes. Es el tiempo en el que Dios te está atrayendo hacia Él para que tú le conozcas más. Pero Dios quiere que tú quites esos ídolos de tu corazón, eso que pusiste en el lugar que le correspondía a Él. Hoy es un tiempo de limpieza, hoy es un tiempo de santidad. Su Espíritu está aquí moviéndose. Medita por un momento en las cosas que has estado haciendo que no han agradado a Dios. ¿En qué has estado poniendo tu mirada? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es Dios lo más importante? ¿Es Dios la razón de tu existir? ¿Es la pasión que arde en tu corazón cada día estar con Él? Vuelve a Él, es tiempo de volver a Él. Sé que hemos estado viviendo tiempos difíciles, pero es el mejor momento para estar con Él. Vamos a adorarle juntos. Vamos a declarar que Él es nuestro Rey. Y vamos a valorar la obra preciosa que Jesús hizo en esa cruz del Calvario por nosotros. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Él es nuestro Rey de justicia, adórale.
Adórale con todo tu corazón. Valora la obra tan maravillosa que hizo en la cruz del Calvario por ti, para hacerte justo delante del Padre. Y el que te acusaba ya no te va a acusar más, porque ahora tú ya has sido considerado justo. Y seguirás luchando cada día. Gracias, mi Dios, gracias, Jesús. Ese acceso directo para llegar a nuestro Padre. Todo lo entregaste en esa cruz para traernos salvación. Rey de justicia, Rey de piedad. Cántalo con nosotros, con todo tu corazón. Todo el corazón. Valóralo, valóralo. Él es el Rey de justicia. Rey de justicia. Gloria es para ti, Jesús. Es para ti, mi Jesús, te adoramos. Moriste en esa cruz para salvarnos. Cuán grande amor, cuán maravilloso eres, mi Jesús. Y queremos corresponderte. Queremos corresponder a ese amor, viviendo esa vida que a ti te agrada. Queremos permanecer en ti cada día de nuestras vidas, dándote la gloria que tú te mereces. Gracias por tu espíritu aquí. Gracias por tu espíritu aquí, moviéndose en cada vida, en cada corazón. Vuélvenos a apasionar por ti. Vuélvenos a apasionar por ti. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, papá. Perdónanos por aquellas cosas que hemos hecho que han lastimado tu corazón. Perdónanos, perdónanos, límpianos hoy por ese sacrificio, por esa sangre preciosa. Te lo entregamos todo hoy. Y queremos decirte que tú eres el único, que tú eres el más importante. Hoy volvemos a ti. Hoy nos arrepentimos de haber vivido una vida guiándonos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestras emociones. Hoy volvemos a ti. Hoy nos arrepentimos y volvemos a ti de todo corazón.
queremos obedecerte. Espíritu Santo, te necesitamos. Dile cuánto lo necesitas. Dile: Espíritu de Dios, has venido a morar en mi corazón. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú abras mi entendimiento, pero dame también la fuerza para obedecerte cada día de mi vida. Quiero servirte. Quiero ser un guerrero intercesor. Quiero estar aquí delante de ti. Afina mi oído a tu voz. Que puedas guiar mis pasos en todo momento. Y que yo pueda glorificarte con todo lo que soy. Recibe toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre, mi Dios. Yo quiero bendecirte, quiero darle gracias a Dios por tu vida. Quiero decirte que eres muy especial para Dios, que Dios puso su mirada en ti y te ha escogido y le ha placido. Porque eres especial, porque Él te ha amado, porque Él envió a su Hijo Jesús a morir por ti. Y hoy Él quiere restaurar esa relación contigo, esa relación que se había dañado. Solo está esperando que tú creas en Él, que tú decidas volver a colocarlo en el lugar que le corresponde, y que tú vuelvas a poner tu mirada en Jesús, en las cosas que realmente valen la pena. Que tú puedas volver a confiar en Él, que lo que Él diseñó para ti, que lo que Él pide de ti es lo mejor, porque Él quiere bendecirte. Es un tiempo hermoso donde Dios quiere restaurarte, te está trayendo hacia Él con esos lazos de amor, porque quiere bendecirte. Hay una unción especial. Dios está despertando a tu espíritu para que tú te pongas en la brecha, a interceder, a clamar, y va a ser un deseo que va a arder en tu corazón, porque Dios va a hacer cosas grandes a través de la oración y de la intercesión de su pueblo. Y Dios te ha escogido a ti. Tienes que entender que si tú estás hoy aquí es porque Dios te ha escogido. Dios le ha placido mirarte y escogerte para esta tarea tan especial. Y hoy te está limpiando y te está purificando y te está haciendo digno para que tú puedas levantar tus manos con toda libertad y estar delante de Él con el oído afinado, con el corazón dispuesto para poder pelear por tu pueblo, para poder pelear en este tiempo de necesidad a favor de cada uno de los que necesitan. Recibe lo que Dios tiene para ti. Abre tus oídos a lo que Dios te está diciendo en este momento, a tu espíritu, a lo que Dios está haciendo. Recibe esas fuerzas que vienen de lo alto. No son fuerzas que salen de tu interior, sino son fuerzas que vienen de Dios a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas vivir una vida recta, una vida agradable delante de Él. A Dios le place escucharte cuando tú vienes en oración. A Dios le place cuando tú vienes clamando a Él. Disfruta este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por tus hijos hoy, por cada familia, por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos en este tiempo. Yo declaro que tu bendición sobreabunda en sus vidas, que es un tiempo de restauración, es un tiempo de sanidad, un tiempo donde las familias se están levantando, los altares se restauran. Es un tiempo maravilloso en la vida de cada familia de la iglesia, en cada familia que hoy está escuchando. Declaro tiempos maravillosos, tiempos de bendición, tiempos de libertad, tiempos de libertad, tiempos de deleite en tu presencia. Declaro cada hogar con el fuego encendido, siervos y siervas que se levantan, el clamor de tu pueblo llegando delante de ti como aroma agradable. Aquí está tu pueblo rendido a ti, intercediendo. Dios, ten misericordia. Empieza a clamar, empieza a interceder por tu nación, empieza a interceder por tu familia, aquellos que no le conocen. Empieza a interceder por aquellos que están enfermos, empieza a interceder por aquellos que se están perdiendo. Dios, clamamos a ti. Ten misericordia, papá. Ten misericordia, sea tu misericordia
Trae libertad de toda condena, de toda maldición. Trae libertad a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos a ti que tengas misericordia y que hagas tu obra en cada familia. Declaro familias bendecidas. Declaro sanidad en aquellos que están enfermos. Declaro que tú eres trayendo paz y consuelo a aquellos que han tenido alguna pérdida. Hoy clamamos a ti, mi Dios. Clamamos por todo el personal que trabaja en el sector de la salud. Intercedemos por ellos. Bendícelos, recompénsales cada esfuerzo que ellos hacen por atender a los pacientes. Bendícelos, guárdales en el hueco de tu mano, renueva sus fuerzas. Bendice a sus familias, papá. Les bendecimos, te damos gracias por sus vidas. Permite que aquellos que no te conocen puedan conocerte, mi Dios. Clamamos a ti por nuestras autoridades, les bendecimos, Dios. Rogamos que seas tú obrando en ellos y que si hay alguien que no te conoce, puedan conocerte en este tiempo, papá. Intercedemos por nuestra nación, intercedemos por tu pueblo en esta hora, Señor. Levántanos, restaura nuestra relación contigo. Fortalécela como nunca antes, mi Dios. Declaro tiempos de bendición, tiempos de deleite, tiempos de visitación, tiempos donde tú avivas tu obra, donde tú nos fortaleces, donde tu pueblo se levanta poderosamente conforme a lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Recibe la gloria, recibe toda la honra, es para ti, porque tú eres el Rey de justicia, el Rey de verdad. Te alabamos y te bendecimos, Rey, desde ahora y para siempre. Exaltado seas, mi Señor, exaltado seas. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor, por este hermoso tiempo de estar aquí, de disfrutarte. Nada nos apasiona más que estar aquí, mi Señor. Gracias, muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Bendito eres por siempre. Gracias, mi Señor, gracias. Recibe toda la gloria, mi Dios. Aleluya. Amén y amén. Wow, ha sido un tiempo increíble, de verdad. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo en cada familia. Dios quiere empezar contigo, así es que prepárate. Mantente con el oído conectado a lo que Dios quiere decirte. Fortalece en este tiempo tu relación con Dios, porque cosas tremendas vienen para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, pues quiero invitar a todos los niños y niñas que se preparen para su clase. Espero que ya estén listos. Ya tenemos el link, ya les mandamos el link a los grupos. Si alguno necesita o desea que esté escuchando, bueno, pues la clase es los domingos, entonces pues esperamos que sea de mucha bendición. Un abrazo con todo cariño, les amo, familia, y Dios les bendiga. Estamos en contacto.